Un ion sodio con masa atómica 23,1 gramos por mol, sodio 1 más, atraviesa una región de modo que los potenciales van aumentando. Cuando pasa por un potencial 1,56 megavoltios, su rapidez es de 3,80 por 10 a la 6 metros por segundo. 1. ¿Qué pasará con su rapidez? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Permanece igual o no se puede estimar? 2. ¿Qué rapidez tenía al pasar por la equipotencial de 0 voltios? 3. ¿En qué potencial se detendría? 4. ¿Qué trabajo se hace para moverlo de la equipotencial 0 voltios a la equipotencial de 1,56 voltios? El primer problema de esta práctica para el examen parcial es un problema de conservación de la energía. En estos casos simplemente hay que calcular primero un valor de energía que corresponderá a lo que se conserva durante todas las preguntas del problema. En este caso, ese valor de energía se conseguirá de los cálculos parciales de la energía potencial electrostática sumada a la energía cinética. Recordar que la energía potencial electrostática es simplemente el producto de la carga por el potencial en una determinada región de la trayectoria, mientras que la energía cinética es un medio de masa por rapidez al cuadrado, tal y como suele ser siempre en los cálculos que tienen que ver con la cinemática. Así es que procedemos a ver el desarrollo de este problema. Lo que se les recomienda siempre es, si usted puede determinar inicialmente cuánto vale la energía total, porque las sucesivas preguntas se irán respondiendo utilizando ese valor de energía total. La parte A, la parte B, la parte C, inclusive van a estar siempre relacionadas con ese número inicial, que es un número que se conserva, así es que es lo primero que debe calcularse. Entonces, para responder las preguntas, como ya hemos dicho, era necesario calcular la energía que se va a estar conservando en el problema, porque hemos dicho que es un problema de conservación de la energía. En estos casos, la parte A del problema nos dice que este ion de sodio con masa atómica 23,1 gramos mol atraviesa una región de modo que los potenciales van aumentando y que en el instante en que el potencial era 1,6 megavoltios, su rapidez es de 3,80 por 10 a la 6 metros por segundo. Con esos datos, pues ya nosotros sacamos, convirtiendo esa masa a kilogramos para un solo ion, no para toda la mol, y convirtiendo la carga a coulombs, que ese es 1 positivo, se multiplica por el valor de la carga elemental de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ya sacamos la suma de carga por potencial más un medio de m por rapidez al cuadrado, y tuvimos pues que todo esto nos daba 527 por 10 a la menos 15 joules. La primera pregunta es, ¿qué pasará con la rapidez? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que si la carga es positiva y el potencial también, significa que cuando la energía potencial va a mantenerse positiva, porque dicen que el potencial va aumentando. Así es que nosotros diríamos, si el potencial aumenta, obviamente la energía cinética no le queda otra cosa que disminuir.
¿Por qué? Porque se va a conservar este número, el número que corresponde a la suma de ambos. Pero por eso si uno sube, el otro tiene que bajar. Recordando entonces que K es un medio de masa por rapidez al cuadrado, significará que la rapidez también estará bajando. Este es un problema de respuesta cualitativa, es decir, aquí no hay que dar valores, simplemente dar una respuesta orientada a lo que va a estar ocurriendo. La parte B dice, ¿qué rapidez tendría al pasar por la equipotencial 0? Si nos damos cuenta, la equipotencial 0 estaba antes de la equipotencial 1,56 por 10 a la 6 voltios, que fue la que utilizamos como primer dato del problema. Pero es que cuando yo di el primer dato no significa que es lo primero que ocurra. Significa que es el primer dato con el que puedo hacer el cálculo. Así es que entonces ahora, para continuar con la siguiente pregunta, nosotros diríamos, ¿sigue siendo la energía igual a la calculada como energía total? Eso no va a alterarse. Pero ahora lo que va a estar ocurriendo es que nos dicen que el potencial es 0. Así es que 0 por cualquier cosa es 0. Esto significa que toda esa energía va a corresponder con energía cinética. Y si toda esa energía es energía cinética, la rapidez se calculará despejando de la expresión. Por lo cual se igualará con este valor que ya conocemos porque lo calculamos desde el principio. Y en atención a eso será, digamos, 2 por 527 por 10 a la menos 15 dividido entre la masa que ya habíamos encontrado. No sé si era 383 o 384. Y así nos dará el valor de V cuando estaba en la equipotencial 0. La siguiente pregunta sigue enmarcada en el ámbito de la conservación de la energía. Por lo tanto, la energía es el valor que se ha calculado originalmente, pero ahora ponen una condición en la que el cuerpo está detenido. Así es que se quiere saber en qué instante se detendría. Ese instante tiene que ver con el momento en que su energía cinética sea igual a 0. Y si la energía cinética es igual a 0, lo que quiere decir es que toda la energía, esa que ya hemos calculado y cuyo valor tenemos ahí, va a corresponder con energía electrostática. De manera que para saber el potencial, simplemente hay que dividir esa energía entre la carga del ion sodio con el que estamos trabajando. La última parte de este problema relacionado con conservación de la energía y con el trabajo en electrostática es simplemente la aplicación de la fórmula del trabajo. La fórmula del trabajo en electrostática es trabajo es igual a la variación de la energía potencial.
Así las cosas, nosotros sabremos que el trabajo será el contrario de carga por variación de potencial. O dicho de otra manera, simplemente reorientando estos signos, sería VU, V en A menos V en B. Nos hemos acostumbrado a que la nomenclatura sea que A sea lo que ocurre primero y B lo que ocurre después. Así es que cuando el problema nos hace la pregunta sobre qué trabajo habría que hacer para moverlo de la equipotencial 0 a la equipotencial 1,56 megavoltios, lo que nos quiere decir es que salió del punto 0 hacia el potencial 1,56. De manera que cuando aquí aplicáramos a la expresión, tendríamos la carga 1,6 por 10 a la menos 19, pero como el potencial en 0 es 0, va a desaparecer, con lo cual aquí nos va a salir el signo negativo que correspondería a restar acá de 1,56 por 10 a las 6 voltios. Así es que multiplicando todo esto nos da que el trabajo queda siendo negativo. Un trabajo negativo nos implica que eso va a ir contrario al movimiento, y es así porque ya habíamos dicho en la primera parte, cuando se nos preguntó, que si aumentaban los potenciales disminuían la energía cinética. Entonces quiere decir que este trabajo irá tendiente hacia a frenar el cuerpo.